Imagina despertar cada mañana sin el estrés de una alarma que te presiona a empezar otro día agotador. Piensa cómo sería una vida sin correos electrónicos urgentes, sin fechas límite abrumadoras, sin horas atrapado en el tráfico, sin pagar créditos ni luchar con facturas interminables. ¿Te parece imposible? Pues déjame decirte algo sorprendente. Los campesinos medievales, considerados primitivos por muchos, vivían exactamente así. Y lo más increíble es que, en muchos aspectos esenciales, llevaban una vida más saludable, menos estresante y mucho más satisfactoria que la tuya. Si crees que esto suena exagerado, quédate conmigo, porque lo que descubrirás en este video cambiará completamente tu percepción sobre qué es realmente vivir bien. ¿Listo para viajar en el tiempo y desafiar todo lo que sabías sobre progreso? Número 1. Menos trabajo, más descanso. La idea común es que los campesinos medievales vivían esclavizados trabajando sin descanso, pero la historia real es muy diferente. En promedio, un campesino disfrutaba alrededor de 150 días libres al año. Esto incluía todos los domingos y numerosas celebraciones religiosas y locales como Navidad, Pascua, las fiestas de San Juan y días de santos locales. Además, el invierno era una temporada tranquila. Con la llegada del frío, los campos quedaban cubiertos de nieve y era imposible continuar las labores agrícolas. ¿Qué hacían entonces? Reunirse alrededor del fuego, contar historias, hacer manualidades y descansar. Estudios recientes indican que, en términos reales, el campesino medieval promedio trabajaba menos horas por semana que el trabajador moderno promedio. En contraste, hoy muchos trabajadores sienten culpa por descansar, mientras en la Edad Media el descanso era una virtud, una parte necesaria del ciclo de la vida, y se promovía activamente en la comunidad. Número 2. Cero burocracia, cero estrés legal. ¿Sabías que un ciudadano promedio en la actualidad gasta unas 60 horas anuales solo en trámites? En la Edad Media, los campesinos no tenían documentos oficiales complicados. Su identidad era validada directamente por sus vecinos, conocidos desde siempre. Si un campesino necesitaba algo, simplemente lo negociaba cara a cara con sus pares o señores feudales. Las obligaciones fiscales eran claras. Parte de la cosecha iba al señor local o a la iglesia, pero esto se hacía sin necesidad de papeleo interminable. Nada de letras pequeñas, formularios complejos o revisiones anuales. La economía medieval era personal, directa y sencilla. En caso de conflictos, estos se resolvían verbalmente en reuniones comunitarias, con ancianos del pueblo actuando como jueces. Hoy necesitamos abogados para entender un simple contrato de arrendamiento. En aquella época, bastaba con el sentido común. Número 3. Una alimentación más saludable que la nuestra. Actualmente gastamos fortunas buscando alimentos orgánicos y libres de químicos. Curiosamente, los campesinos medievales no pagaban extra por esto. Era la norma. Sus comidas provenían exclusivamente de la tierra que cultivaban ellos mismos, sin aditivos artificiales ni conservantes. Las verduras frescas de sus huertos variaban según la estación. Coles, ajos, cebollas, puerros y nabos formaban parte de cada comida diaria. Estudios arqueológicos en Europa muestran que los campesinos medievales tenían dientes mucho más saludables y menor incidencia de enfermedades crónicas que nosotros hoy. Sin dulces procesados ni bebidas azucaradas, la diabetes y la obesidad eran casi inexistentes. Además, los métodos naturales de conservación como fermentación y encurtido aportaban bacterias saludables para una buena digestión, beneficiando enormemente su salud intestinal. Comer carne era ocasional, pero cuando ocurría era de animales criados libremente en pastizales naturales,
algo que hoy consideramos un lujo. Número 4. Conexiones humanas reales y profundas. Hoy millones de personas experimentan soledad extrema, paradójicamente en un mundo hiperconectado digitalmente. En cambio, en la Edad Media, la conexión humana profunda era inevitable. Todos los días, los campesinos trabajaban y celebraban juntos, compartían momentos significativos, desde nacimientos hasta bodas y funerales. La estructura de la aldea favorecía la interacción constante. Las viviendas estaban dispuestas alrededor de un centro comunal, donde se desarrollaban la mayoría de las actividades. Las familias vivían en casas multigeneracionales, lo que garantizaba apoyo emocional y social continuo. Los niños crecían bajo la supervisión colectiva, jugando con otros niños y participando en tareas comunitarias desde temprana edad. Esto creaba lazos fuertes, confianza mutua y una red de apoyo social que muy pocos logran replicar en la actualidad, ni siquiera con tecnología avanzada. Número 5. Menos preocupaciones económicas. El estrés financiero hoy es tan grave que, según estudios recientes, más del 60% de los estadounidenses vive día a día esperando su siguiente sueldo para sobrevivir. En cambio, los campesinos medievales vivían bajo un sistema llamado tenencia feudal, donde el costo de la vivienda se pagaba en trabajo agrícola y parte de las cosechas, garantizando estabilidad a largo plazo. No existían hipotecas, ni créditos automotrices, ni facturas interminables. Además, la economía de entonces era sencilla. Cada hogar producía la mayoría de lo que consumía, reduciendo enormemente las necesidades de dinero en efectivo. El gasto era bajo porque los productos básicos, como muebles o ropa, eran duraderos y pasaban de generación en generación. En resumen, el campesino medieval jamás enfrentó la ansiedad que genera abrir el correo electrónico y encontrar decenas de facturas, ni perdió el sueño por deudas impagables, algo que hoy es una epidemia moderna. Si creías que vivir en la Edad Media significaba solo pasar hambre, sufrir enfermedades o vivir explotado, ahora ves que había un lado mucho más humano y saludable de lo que nos han contado. Pero esto no es todo. Sigue viendo porque las ventajas no terminan aquí. Lo que viene a continuación podría hacerte replantear aún más qué es verdaderamente importante en la vida. Número 6. El matrimonio como tratado de paz en la Edad Media. Los matrimonios reales no eran celebraciones privadas, eran acuerdos diplomáticos. Cuando dos reinos necesitaban detener una guerra o formar una alianza estratégica, lo más efectivo no era firmar un tratado, era casar a sus hijos. Un ejemplo notable es el matrimonio entre Leonor de Aquitania y Enrique II de Inglaterra. Esta unión no solo unió a dos casas nobles, sino que cambió por completo el equilibrio de poder en Europa occidental, dando lugar al Imperio Angevino. El matrimonio duplicó las tierras bajo control inglés y desató décadas de tensiones con Francia. A veces, estos matrimonios sucedían entre niños. Dos infantes eran prometidos antes de caminar, y al llegar a la adolescencia, ya estaban casados por razones que ellos mismos no comprendían. El amor no tenía cabida. La obediencia política lo era todo. Número 7. La dote dinero, tierra y poder. Casarse con una princesa no salía gratis. Las familias nobles pagaban enormes sumas por el honor de entrar en la realeza. A esto se le llamaba la dote. Pero no eran simples regalos. Era una inversión, un trato, una garantía. Una dote podía incluir cofres de oro, tierras, castillos, joyas, ganado, e incluso derechos comerciales. En 1234, Margarita de Provenza, al casarse con Luis IX de Francia, llevó una dote que incluía fortalezas enteras. En otros casos, como el de la infanta española Catalina de Aragón, la dote consistía en dinero, bienes y promesas políticas que vincularon a Inglaterra y España por generaciones. Si una esposa moría sin haber producido un heredero, a veces la familia exigía que la dote fuera devuelta, lo que podía llevar a conflictos diplomáticos. La dote era tan importante como la propia esposa. Y en más de una ocasión,
valía más. Número 8. Princesas entrenadas como soldados diplomáticos desde niñas, las futuras reinas eran educadas para gobernar. Pero su campo de batalla no era el frente, era la corte. Se les enseñaba idiomas, música, danza, etiqueta, religión, filosofía, y sobre todo, cómo sobrevivir en un entorno hostil lleno de intrigas. En algunas cortes, como la borgoñona, la educación femenina alcanzaba niveles excepcionales. Una princesa debía saber entretener, mediar disputas, leer tratados, y si era necesario, comandar una región o un ejército en ausencia del rey. También eran entrenadas para no mostrar emociones. Una reina que lloraba perdía autoridad. Una que sonreía demasiado podía ser considerada frívola. Cada gesto contaba. Cada palabra podía costar alianzas o provocar enemistades. Eran estrategas, diplomáticas, maestras del disimulo. Número 9. Exámenes médicos y selección física de reinas. La belleza era importante. Sí, pero no tanto como la capacidad para concebir. Antes de concretar una boda, las princesas eran sometidas a evaluaciones médicas. Se examinaban sus caderas para verificar si serían aptas para el parto, sus dientes para asegurar buena salud, y su piel para descartar enfermedades visibles. Algunas cortes iban aún más lejos. En ciertos casos, las parientes femeninas eran evaluadas para comprobar que no había infertilidad hereditaria. En China imperial, los médicos del palacio escribían informes completos sobre las condiciones físicas de las futuras esposas del emperador. En Europa, estas prácticas se hacían con más discreción, pero seguían presentes. La mujer debía estar perfecta. El menor defecto podía costarle el título de reina y condenarla a vivir en la sombra. Número 10. Diferencia de edad. Niñas convertidas en reinas mientras los reyes podían tener 40, 50 o incluso más años. Muchas de sus esposas eran apenas adolescentes. En algunos casos, las bodas se realizaban cuando la princesa tenía solo 12 años, aunque la consumación del matrimonio se posponía hasta los 14 o 15. Esta diferencia de edad no era cuestionada. Se consideraba normal. El objetivo era simple: maximizar el tiempo de fertilidad de la esposa para producir la mayor cantidad posible de herederos. Pero la juventud también era manipulable. En tiempos de reforma y contrarreforma, un matrimonio mal elegido podía provocar un cisma interno o una guerra abierta. En algunos casos, las conversiones eran puramente simbólicas. Una princesa fingía adoptar la religión de su esposo para cumplir el trámite, mientras seguía practicando su fe en privado. Pero si se descubría esta doble vida, las consecuencias podían ser catastróficas. Número 12. Herederos. Cuando tener hijos era cuestión de estado, la presión para tener hijos, especialmente varones, era inmensa. Cada nacimiento era celebrado como una victoria nacional. Pero cada aborto espontáneo, cada hija nacida en lugar de un hijo, era una derrota personal y política. Los reyes necesitaban herederos varones para asegurar la continuidad dinástica. Una reina que no los proporcionaba podía ser repudiada. El caso más famoso fue el de Catalina de Aragón, quien perdió el favor de Enrique VIII al no producir un heredero masculino sobreviviente, lo que llevó a la creación de la Iglesia anglicana. Número 13. Rivalidades entre hermanos. El trono se hereda o se arrebata cuando un rey tenía múltiples hijos varones. El problema no era la sucesión, era la competencia. Muchos príncipes crecían con la certeza de que serían reyes, solo para descubrir que su hermano mayor tenía más apoyo. Esto generaba conflictos familiares que a menudo terminaban en guerra. Algunos príncipes se rebelaron, otros se aliaron con enemigos del reino, y algunos incluso asesinaron a sus propios hermanos. La historia está llena de sangre derramada entre herederos de la misma cuna. Número 14. El destino de las princesas peones en el juego diplomático. Las hijas de reyes rara vez decidían su destino. Eran prometidas desde niñas a príncipes de otras cortes, muchas veces extranjeras, con culturas, idiomas y religiones distintas. Su misión era clara:
sellar una alianza, dar herederos, y no causar problemas. Una vez casadas, pocas regresaban a su tierra natal. Algunas se adaptaban, otras sufrían en silencio, y otras tantas eran enviadas a conventos o ejecutadas si caían en desgracia.